Y para aprovechar los 40 minutos comenzamos entonces la grabación en sí. Cuando recién estaba con ustedes hablando, hablaba de dos historias. Apocalipsis debe ser entendida con estos paradigmas. Existen dos historias en la humanidad. Una, la historia propiamente humana, la historia universal, la conformada por las acciones de los hombres agrupados a través de lo que es una civilización, una cultura, historia que se va haciendo por circunstancias de intercambio político, económico o económico-político, valga allí los dos parámetros, y que a lo largo de los siglos ha hecho que los pueblos se invadan, los pueblos se junten, hagan alianzas, hagan guerras. Eso es la historia universal. Por otro lado, está la historia de la salvación. También involucra a los hombres, pero los hombres decidiendo enfocarse o regresar al eterno. Esa historia, la de la salvación, es una historia que acontece dentro de la historia general. La historia general o de historia universal está inoculada por una actividad divina llamada historia de la salvación. Por favor, los micrófonos, por favor, los micrófonos. Entonces, bueno, mami, se van a que queda azul. hay que decirle a Araceli que baje el micrófono, por favor, que está peleando con la madre para colmo. Bien, entonces, la historia universal está afectada por la historia de la salvación, que es el germen propio que conduce a que la humanidad no vaya a ser destruida. Es decir, que por causa de las guerras y de una humanidad que va cayendo en su historia misma, sin Dios, se convierta este planeta en un desastre que afecte a todas las cosmogonías o las dimensiones cosmológicas existentes. Cuando Dios pensó en este planeta, lo dice el profeta Isaías, lo pensó para que dure para siempre. Por lo tanto, una primera cosa que vamos a establecer es que es imposible que la palabra apocalipsis tenga relación como un mensaje divino acerca de una destrucción total planetaria donde la humanidad quedará totalmente destruida. Vamos a esperar que Elsa apague el micrófono. Elsa, por favor, si lo voy a tener que silenciar yo nomás. Bueno, ahí la silencio yo. Bien, en base a todo esto que estoy diciendo, me parece oportuno que notemos que hay un espíritu moviéndose en la historia de la humanidad que lleva a que ciertos hombres y especialmente cierto pueblo, Israel, sean usados como una vasija por el Eterno para que ocurra la historia de la salvación, que es lo que llevará a que la humanidad, en vez de autodestruirse y desde su autodestrucción finalice con el universo material, sea promocionada a un grado llamado el grado de la nueva Jerusalén. Atención con eso, que es interesante que lo anotemos. Grado de la nueva Jerusalén es el grado final de una conciencia llamada Israel. Toda Israel es una conciencia de salvación que es promocionada luego del milenio a una conciencia llamada la nueva Jerusalén. Eso último es la cima misma de lo que se conoce como el diseño Montesanto, que ustedes conmigo estamos siempre sirviendo y que a lo mejor no captamos, porque es un diseño interdimensional muy difícil de comprender. No es el nombre de una iglesia evangélica o un ministerio propiamente dicho, es el nombre que el Eterno siempre le puso a su diseño final, el diseño de una humanidad elevada a la cima. Y el Lul se presta para eso, y por eso en el Lul, este paradigma que recién yo les decía en el otro video y ahora lo quiero remarcar, es lo que más tiene que a nosotros llevarnos a hacer el proceso de la teshuvá o regreso al diseño original. Desintoxicarnos de todo lo que está obstruyendo los canales de luz es el deber propio de alguien que, siguiendo el calendario hebreo, en el mes de Lul se prepara el Yom Teruah, recordando que el Yom Teruah está casi expresado y manifestado en todo lo que serían las 7 trompetas que vemos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, mejor dicho, Revelación, no puede ser interpretado si no se entienden las fiestas divinas, si no se ha leído y se ha investigado Torah por lo menos 3 años, para que justamente desde esos conceptos, y nosotros ya podemos hacerlo, hacer una relectura del libro de Apocalipsis, desintoxicándonos de todo lo que el cristianismo ha puesto y que también ha llevado a que se pelee.
El paradigma más importante es que en el libro de Revelación la palabra más fuerte es esperanza. Esperanza. Y lo vuelvo a decir, esperanza. ¿Y en qué consiste o para qué sirve la esperanza? Para eso que dije que anotara. El presente debe interpretarse a la luz del final de la historia. Por eso es que dije que hay dos historias, las dos totalmente, una encapsulada dentro de la otra. La historia universal, la que hacen los hombres sin considerar a Dios, la actitud de la Torre de Babel, donde Dios puede quedarse afuera y nosotros construimos la torre, es decir, la vida humana a nuestra manera, piramidalmente, donde una élite inspirada por los agentes cósmicos del Sitra-Ra, esa ente, esa élite, está manejando en distintos tramos una pirámide donde los millones que están debajo sudan y sangran para que esos pocos, con esa sangre de los explotados, alimenten al que se ha colocado en la zona del Telit, en la zona de toda potestad, el gran dragón. Algo que anoten, el gran dragón está en el Telit. Eso también está en lo que es el libro de Revelaciones. Por eso aparece que el gran dragón siempre está en lucha con una mujer vestida de sol, con corona de 2 estrellas y con la luna a sus pies. Es decir, siempre está en contra de la humanidad que tiene en mente de Israel, porque esa es la humanidad que hace la historia de la salvación. La humanidad que configura como heroicamente la historia de la salvación es la humanidad que se deja guiar por el Espíritu del Eterno, y por eso es la humanidad que al Espíritu de la profecía lo toma por aliado. ¿Qué es el Espíritu de la profecía? Es el Eterno, que es totalmente trascendente a la creación, que porque tiene aquí a su criatura más maravillosa, porque dignamente es su representante, que es el ser humano, se mete dentro de las dimensiones de la fisicalidad para no permitir que las tinieblas, guiadas por el Sitra-Raj, tengan a la humanidad opresionada. Con todo eso, ya creo que podemos ir a lo que ya hablé del libro de Apocalipsis. Venimos desde el Shabbat Jasón, el sábado de la visión, preparándonos con 7 semanas de fortaleza. Y no se puede sentir fuerza si no activamos la esperanza. Y eso es lo que realmente este taller pretende hacer, que activemos la esperanza, que dejemos que justamente Yeshua nos lleve a darnos cuenta que todo lo que está pasando en las distintas partes del mundo está bajo su control. Él, con sus brazos extendidos, controla las actividades de cada varón, mujer, de cada familia, de cada casa, de cada ciudad, de cada región, de cada nación, de todo el planeta. Eso dice el libro de Revelación. Él ha venido a ser el Rey de las Naciones. ¿Cuál es la importancia vital de estudiar libro de Revelaciones? Yo ya se lo dije. Dirige siempre la mente a las profecías, particularmente el libro de Daniel, así que yo quisiera que eso lo anoten, y ambos rollos, tanto el libro de Daniel como el libro llamado Revelación o Apocalipsis, tienen instrucciones de suma importancia donde Dios a los hombres le muestra los eventos que se desarrollarán al final de la historia de este mundo, particularmente para que los hombres que se llaman Israel, sí o sí, puedan, déjenme explicar, puedan discernir realmente lo que ellos están viviendo y hacia dónde Dios los conduce. De ahí la esperanza tiene fuerza. Entonces, la importancia vital de este estudio es de que el libro de Revelación hable, pero si podemos también sumar lo que habla el libro de Daniel. Dejar hablar estos dos libros es dejar que la verdad nos muestre que no hay por qué temer la lectura y el estudio del libro de Apocalipsis. La gran mayoría de los hermanos que conforman la congregación de Mendoza están con miedo a este libro, pero en realidad es un libro que en vez del miedo nos da esperanza. Y la esperanza fortalece el amor, y el amor perfecto echa fuera todo temor. Por eso, el aspecto de lo que más se va a resaltar acá va a ser a Yeshua como el centro de toda la esperanza humana. La raíz y el linaje de David, como lo llaman los profetas, la estrella resplandeciente de la mañana, siendo
el generador de la esperanza para los hombres. Esto que tengo acá ya lo hablamos en primer día, pero lo tengo que hablar hoy. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel en los tiempos en que Yeshua vino a la tierra? O sea, fue la pregunta que les hice, lo deben recordar. ¿Y cuántos escogió el Señor de ese pueblo? Y nosotros leímos Mateo 10 del 1 al 6, donde notamos que justamente el relato habla de que el Mesías vio a Israel como ovejas perdidas y allí eligió a 12 apóstoles. Leemos el relato por si no lo recuerdan, por si necesitan retomar en sus apuntes cosas que se le escaparon en aquel encuentro de introducción. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 6, dice lo siguiente. 10 del 1 al 6. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, en ciudades de samaritanos no entren, sino antes vayan a las ovejas perdidas, atención que ahí está la primera respuesta, de la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia, no se provean de oro ni de plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para ir en el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando Yeshua mira en su tiempo a lo que estaba llamándose por aquel momento casa de Israel, que en realidad eran 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se dio cuenta que aquella casa estaban como ovejas perdidas, pero entendió que eso se debía a que estaban incompletos, porque faltaba el resto del reino de Dios, el reino de Israel, que eran las 10 tribus perdidas. Por eso es que elige 12 apóstoles como símbolo de las 12 tribus. No es que los 12 apóstoles reemplazan a los 12 patriarcas, como la escatología católica lo da a entender, con el fin malévolo de hacer o demostrar de que Israel del Antiguo Testamento fue reemplazado por un Israel espiritual llamada Iglesia Católica o Iglesia Cristiana. No, eso no es así, mis queridos. Lo que está aquí diciendo nuestro amado Yeshua es nada más ni nada menos que ese reino de Dios no iba a estar fuerte porque no tiene presencia. Recuerden que la Shekinah o presencia divina muestra su gloria cuando las 12 tribus están desde su diversidad en perfecta unidad. Tengo que estar controlando el tiempo, aunque ya me va a avisar que me queda poco tiempo también. Entonces, cuando Yeshua viene a marcar con él el inicio de los últimos días. Esto está en el libro de Daniel y especialmente en las profecías de las 70 semanas, que vamos a estudiarlo también. Ese va a ser un taller, el segundo taller. Si ustedes aprueban este taller, vamos a pasar al libro de Daniel, vamos a pasar a las profecías de las 70 semanas. Pero hoy me interesa a mí, en la introducción que estamos haciendo, o lo que sigue a la introducción que tuvimos, que entendamos que todo el libro de Revelación está relacionado con todos los últimos tiempos. No es que en el libro de Revelación aparecen los últimos tiempos, sino que es la descripción de los últimos tiempos fundados por Yeshua, quien aquí en la tierra vino a edificar la asamblea, como se los enseñé el sábado, cuando en Mateo 16 dice eso ante la confesión de uno de estos apóstoles, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Yeshua le dice,
Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, revelado. Ahí aparece ya la palabra apocalipsó, ¿no? Eso es impresionante, para que vean que Apocalipsis no tiene que ver con una palabra de terror de un libro que habla de cosas feas hacia el final de los días. No, 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 no. Revelación tiene que ver con algo que no lo ven los hombres y los dogmas humanos no lo pueden explicar, pero cuando Dios se lo da a un hombre ya no es un dogma, una opinión humana, sino que es una verdad hablada. Y Pedro, al decir que es el Mesías, lo que Pedro en su concepción está diciendo, a ver, la concepción humana era bien el Mesías, y todos sabían que el Mesías venía a volver a juntar todas las tribus de Israel y hacer un solo pueblo. Pero entonces Yeshua le dice, no te lo reveló carne y sangre, porque estás viendo en mí a la simiente prometida, a la simiente de Génesis 3:15, y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, que no es Pedro, otro error, otra malévola interpretación de la Iglesia Católica. La roca es la confesión de Pedro. Sobre lo que tú estás viendo, sobre esta revelación, yo voy a hacer una roca. Es decir, que Apocalipsis, revelación, tiene que ver con la roca que permite levantar, porque en esta roca edificaré mi iglesia, que no es iglesia, es congregación. Eclesía equivale a Keilah, tradúzcase al castellano como congregación, y de acuerdo al discurso de Esteban en Hechos 7, hemos visto que Esteban dice que la congregación de Dios no nace con Jesús, ni del costado de Jesús, ni todo eso que nos enseñaron, sino que nace en Sinaí, con esas 12 tribus reunidas, purificadas, con una mente profética, recibiendo del espíritu de la profecía la Torá en fuego, las letras penetrando sus mentes, saliendo por su boca en fuego, y eso que superó a lo que había sido la Torre de Babel, transformó a aquel pueblo en un reinado de sacerdotes para Dios. Se pierde con el becerro de oro, con toda la historia de las malas decisiones que va a tomar Israel por no enfocarse en la Torah, y a causa de esa pérdida, el reino de los cielos va a quedar inestable, y por supuesto, con las 10 tribus en el 722 erradicadas de Israel por causa del imperio asirio, esparcidas, mezcladas con los pueblos, luego con Babilonia en el 586 antes de nuestra era común, llevándose a los judíos por 70 años allí, aunque después vuelven solo esta porción, el reino del sur, la casa de Judá, reino del sur. Allí nace Mashiach. Mashiach dice, hoy vengo a edificar a esta congregación, lo que acabamos de ver. Él necesita que para edificarse tiene que juntar todo el material de una edificación. No son 2 tribus, son 12. Y por eso eligió 12 apóstoles, y aquí se resta parte. Y esos 12 apóstoles aparecen en esa digna diseño de conciencia final llamado la Nueva Jerusalén, que lo expliqué recién. ¿Por qué? Porque Israel, que es el nombre de la congregación, tiene, según Devarim, va a convertirse en Yesurún. Y Yesurún está muy relacionado con Jerusalén, con Jerusalén. Por eso la Nueva Jerusalén es una humanidad en un estado de conciencia mucho más grande todavía, mucho más poderosa todavía. Algunos están tomando fotos o algo están haciendo, tienen que ahí apagar esa conexión. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hablar aquí? Vamos a seguir mirando eso. Él decide elegir esos 12 apóstoles como la señal de que lo que ya estaba fundado, que es la congregación que va a traer reino de Dios a la tierra, solo tiene que ser edificada. Es decir, recaudado todos las piedras vivas, es decir, material para edificarla, debe ser recaudado de todos lados, debe ser buscado, rescatado, ahí está lo que quiero decir. Tiene que ser rescatado de donde está esparcido, y de ahí el edificador empezar a levantarlo. Eso es la verdadera idea de que está en todo el libro llamado Apocalipsis de Revelación. Y me parece que con esto ya ustedes tienen mucho, ¿no? Anótenlo, es importante. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver con esta introducción al libro de Apocalipsis? Miremos esto como lo vimos las palabras. Ya trabajamos esto, pero por si hay alguien que no estuvo. ¿Qué pensamientos se generan en la conciencia cuando se escucha la palabra Apocalipsis? ¿Y qué sentimientos tienes al oír esa palabra? Y ya muchos expresaron
terror, la idea del fin del mundo, la idea de monstruos. Bueno, nos escuchamos todas las barbaridades que cuando las personas escuchan la palabra apocalipsis, especialmente los cristianos, se les genera, ¿no? Por dos razones. Una iglesia que se dice ser de Cristo, pero que nunca ha enseñado apocalipsis, y la otra razón, esa iglesia que ha dejado que todo esto se trabaje en los últimos 100 años casi, ¿no? En el cine. Y el cine, la palabra apocalipsis la ha usado para causar terror. Recuerden que todo el cine es una industria propia de comunicación y de entrenamiento, especialmente Hollywood, de los masonería e Illuminati. Entonces, ¿qué imágenes vienen a tu mente? Y vimos todas esas cosas de terror. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra reacción real ante el libro de Apocalipsis? Esto es lo que le pasa a la gente, terror, terror. Pero en realidad Apocalipsis tiene que ver con esto, con alguien que nos consuela, que nos abraza, que se nos revela estando con nosotros, con alguien que desde sus manos heridas nos toma por la espalda, por la cintura y nos apega a su pecho, porque Apocalipsis es la revelación de Yeshua. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esperen un ratito. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, aunque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ese se purifica a sí mismo tanto como Él es puro. Esto está allí en 1 de Juan 3, 2 al 3. Tenemos esperanza, y la esperanza es la característica propia de toda y cada una de las cosas que se revelan en el libro llamado Apocalipsis. Esperanza. Esperanza para fortalecer el amor y de esa forma echar fuera el temor. Y cuando se echa fuera el temor, lo que se manifiesta es la emuná, la fe que realiza milagros. Primera Tesalonicenses, ya lo hemos leído, 4, 13, 16 y 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, aquellos que han muerto en el Señor, para que no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Cuando hay esperanza es imposible que exista la tristeza que conduce a la depresión. Esta semana me enteré de un pastor muy conocido en Estados Unidos que se ponía a favor y tenía un ministerio para salvar gente de la depresión, pero él no pudo ir contra lo que luchaba. Se suicidó. La gente pagana, la gente que no pertenece a Israel porque no cree en la Torá, por más pastores, líderes y cristianos de buen corazón que sean, al no tener esperanza, su tristeza los lleva a esta entropía llamada depresión, y la depresión termina siempre en la peor forma de suicidio, la de las palabras negativas, autoagresivas, autodestructivas, que proyectan después en los demás una serie de sentimientos y acciones negativas. Así se ha hecho la historia universal por hombres sin esperanza. Sigo en el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, importante que remarquen en sus textos esto, trompeta de Dios, que lo van a ver en el libro de Revelación. Si usted marca esto, usted entiende, porque empezamos a investigar más sobre el shofar. Tenemos que prepararnos para el día del shofar. Recuerde que el shofar va a sonar, va a ser poderoso cuando suene el shofar, porque en cualquier Yom Teruah puede ser el día en que esta voz, esto que sale aquí, suene. Usted se tiene que estar preparando no para una fiesta donde vamos a estar comiendo juntos, no, para una fiesta de boda, para una ascensión, para un arrebatamiento, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las de la esperanza. Las primeras comunidades trabajaban entre ellos para darse palabras de esperanza. No, por eso es importante congregarse. Algunos de los que están ahí han aprendido, les costó mucho saber por qué nos congregamos, pero en este tiempo, con lo que pasó el Shabbat que viene y lo que va a pasar dentro del sábado próximo, será impresionante. Van a empezar a venir cientos de personas por la unción, porque nos congregamos, nos estimulamos y desde nosotros sale esperanza y la gente está buscando eso, esperanza. Quiero leer esto que también está en Hebreos 10:23. Mantengamos pues firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Nosotros tenemos una profesión.
Tenemos que profesar esperanza, no tanta fe, porque fiel es el que ha prometido. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos hablamos palabras de esperanza. Eso estimula lo que está en nuestro corazón, el amor, que es nuestra esencia misma. Y desde ahí nosotros al salir y no estar juntos en lo físico, pero gracias a que en la fisicalidad estuvimos en la mesa, hacemos las obras de justicia. No dejando de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto y más cuanto veis que aquel día se acerca. Se acerca, hermanos, el día. Yom Teruah próximo puede ser el gran día. Yom Teruah próximo puede ser el gran día. Por lo único que diría que no es este próximo Yom Teruah es porque todavía lo que nosotros estamos aprendiendo no ha ido a las naciones. Cuando ustedes que están ahí, y acá lo voy a decir mirándolos a los ojos, cuando ustedes que se encuentran ahí, en esta aula bendita, aprendiendo conmigo, se animen a ir a las naciones y desde ahí vayan, se expanda a otras naciones, veremos que entonces sí, tenemos que con más razón saber que en cada Yom Teruah estamos ahí cerca de que ese sonido nos arrebate, nos transforme en un abrir y cerrar de ojos. Pero para eso necesitamos nosotros hacernos responsables de que ya somos de vanguardia y eso es maravilloso. Esto es el mensaje. Una mano que se extiende desde arriba para decir no te desanimes. Esa mano también está en nosotros, la tenemos que extender al caído. No podemos irle a hablar de pura Torah como hoy las raíces hebreas hacen. Y si no entienden, ellos lo que necesitan son palabras de esperanza. Y vos adentro tenés tanta Torah que cuando hables no vas a hablar con conocimientos de códigos, vas a fluir en una esperanza que a ellos les encenderá el amor. Quiero leer este otro pasaje, Mateo 28, 18 al 20, para recordar por qué estamos aquí. Y Yeshua se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Cuando habla de potestad, la palabra exousia en griego significa potestad, derechos, privilegios, apertura de poderes. Y esto se debe a que Yeshua al ascender y recibir un nombre que sobre todo nombre, se lo puso como 100% hombre, y en eso Mesías es 100% hombre, ¿eh? Mashiach es 100% hombre, eso no lo podemos olvidar. Entonces logró romper lo que se conoce en hebreo como el telit, la zona donde Adán tendría que haber sido ascendido si no hubiese caído y donde hubiese sido coronado como el semejante al Eterno, es decir, el Adán Catmón. Pero tuvo que venir este segundo Adán para ir al lugar donde el primer Adán nunca llegó. Y es el lugar donde toda potestad es dada, de tal manera que el cielo y la tierra se unen. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí entienden por qué nuestro ministerio todo el tiempo hace énfasis en la gran comisión. Pero para eso hace falta la gran vocación. ¿Saben por qué entramos a estudiar la Torá desde el yugo de Yeshua? Porque justamente somos de vanguardia. Parecemos poquitos, pero muy pronto seremos miles en las naciones, miles con esta enseñanza. Ahora bien, ¿qué significa Apocalipsis? Anoten, Apocalipsis tiene este significado. Viene de la palabra griega apokaliptein, que significa revelación o descubrimiento. Revelar, descubrir. Eso es el significado. Apocalipsis es correr el velo, desenmascarar. Correr el velo, desenmascarar. Voy a esperar que lo anoten. Y quiero que con este significado se atrevan a alabar a Dios mientras anotan, porque realmente esto es diferente, hermanos, a lo que hasta ahora quizás, aún como evangélico y habiendo hecho tantos estudios teológicos en no sé qué centros de capacitación, tú entendías. Apocalipsis es un libro en realidad que sella, que rompe sellos de todo lo que hay en la Torá, pero desde un cordero que hizo que la historia de la salvación inundara de amor divino y de luz divina a la historia universal. Nos queda poquito. Es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que se muestra. ¿Vieron cuando estaba esa imagen de esas manos hollaradas abrazando la espalda de alguien? Cada vez que alguien abraza la espalda de otro,
el abrazo que toma la espalda y que incluso le da palmadas, es el abrazo de impulso, de esperanza, el abrazo que dice, si estás aquí en este presente, lee tu presente, interpretalo a la luz de tu futuro, del final de tu historia. Y todo el libro de Apocalipsis habla de esta habilidad. Es un llamado a ejercer la habilidad de ver nuestra basura heroicamente, esa basura egoica que puso el sistema reptiliano, y sacarnos, transformarnos. En 10 minutos tengo que cerrar, pero justamente yo necesito ahora a ustedes animarlos a que continuemos en esta esperanza, en las grandes cosas que van a pasar en nuestra vida, las grandes cosas que van a pasar en nuestra vida. Yo estoy convencido, varones y mujeres, que Yeshua está con nosotros hoy aquí y que quiere hacer grandes cosas entre nosotros. Estoy convencido que el Eterno se va a manifestar con estas capacitaciones que ustedes están recibiendo y veremos a Yeshua tal cual es. El libro de Apocalipsis es el descubrimiento del Yeshua Mashiach, como empezamos la vez pasada, pero tal como Él es verdaderamente en tiempo presente. No eso que nos vendió Hollywood. El libro de Revelación comienza con esta visión del Señor Jesucristo, o Jesús el Cristo, en su estado exaltado y glorificado. Los destinatarios, estos, las 7 iglesias. Será el tema de nuestro encuentro físico la semana que viene, que necesito que me escriban si les viene bien. El lunes de la semana que viene, el domingo, ahora, o sea, este próximo domingo, que creo que a muchos les viene bien en la tarde, eso yo creo que es más conveniente, pero bueno, escríbanme porque es muy necesario que nos juntemos. Yo aquí termino este encuentro. Yo me había olvidado de pagar para tener más tiempo. Si esto lo voy a hacer mañana, voy a estar pagando. Por eso les pedí esta colaboración para poder pagar. Ya les voy a decir esto. No puedo yo ahora hacerlo porque estoy transmitiendo, pero yo creo que sí puedo pedirte que aceptes este mensaje. En realidad Apocalipsis es una buena noticia. Contiene dentro de ella esta idea de desarrollar la habilidad de desear, capacitarnos en un entendimiento de sacar todo lo que nos llena de miedo, haciendo que la esperanza alimente el amor y el amor fortalezca la fe. Amados, quiero volver a mi pantalla, así que aquí voy a volver. Les agradezco, les pido perdón, me olvidé de hacer, algunos de ustedes todavía no han pagado, van a pagar el sábado, me olvidé de hacer la suscripción para tener todo el tiempo, si ahí podemos durar 2 hasta 3 horas, lo vamos a hacer. Si les viene bien esto, escriban un mensaje si les gustó, si les parece que nos juntemos el domingo o qué día de la semana cada uno de ustedes puede, y yo hago un consenso y lo hacemos. Oramos. Yo quiero orar con mis propias palabras por ustedes. Bendito Dios, te alabo por este encuentro, por este taller, porque eres el maestro. Y como alguna vez un cantante dijo, venimos al taller del maestro para que nos hagas como realmente necesitas hacernos. Desde tu imagen, conformarnos a esa semejanza de Yeshua, revelado como el victorioso, el que realmente muestra tu gloria y hace que todos nosotros podamos en gloria llevar los cielos o hacer descender los cielos sobre esta tierra. Bendice a estas familias, que Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga brillar su rostro hacia ti, tenga de ti misericordia, Yahvé leve su rostro sobre ti y te dé paz. Gracias por estar, realmente muchas gracias. Shalom, shalom.